Hoy vamos a sumergirnos en un análisis realmente provocador que intenta responder a una de las grandes preguntas del siglo XX. Una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Por qué de las tres grandes ideologías que lucharon por definir la modernidad, capitalismo, comunismo y fascismo, una de ellas acabó, dominando el tablero global? Exacto. Y la fuente que tenemos delante propone una respuesta que se aleja de lo que siempre oímos, de las explicaciones morales o puramente económicas. Así es, nos invita a retroceder hasta el origen, hasta la chispa inicial, y argumenta que todo nace de lo que el autor llama compasión intelectual. Es una idea potente, la verdad, porque nos obliga a ver a los padres de estas ideologías, a pensadores como Adam Smith, Karl Marx o Nietzsche. Claro, no como fríos arquitectos de sistemas, sino casi como médicos que intentan curar una dolencia fundamental del ser humano, un diagnóstico sobre el sufrimiento. Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy, desentrañar ese argumento. Seguiremos el hilo del texto. Perfecto. Primero, vamos a entender esos tres diagnósticos originales, las tres formas de alienación que estos pensadores identificaron. Después, veremos cómo sus ejecutores, figuras políticas que llevaron esas ideas a la práctica, las tradujeron en tres modelos de Estado completamente distintos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Y al final, la pieza clave. ¿Por qué la estructura de uno de esos modelos demostró ser mucho más robusta que la de los otros dos? Un viaje fascinante, sí, de la filosofía a la ingeniería social, con consecuencias que, todavía hoy definen nuestro mundo. Pues empecemos por el principio, por ese concepto de compasión intelectual. El texto insiste mucho en que no lo confundamos con la piedad o el sentimentalismo. No tiene nada que ver. Es más bien un análisis riguroso, casi quirúrgico, de un problema. Y el primer caso que aborda es el de Adam Smith, a quien a menudo se le caricaturiza como el apóstol del egoísmo. Pero, ¿qué sufrimiento le preocupaba a él en realidad? Pues lo que el análisis llama alienación cognitiva. A ver, Smith fue uno de los primeros en observar el poder increíble de la división del trabajo, pero también vio su lado oscuro. Que no todo era positivo. Claro, se dio cuenta de que si un trabajador pasa toda su vida haciendo una única y monótona tarea, él usaba el ejemplo de poner la cabeza a un alfiler, su mente, pues, se atrofia. Se atrofia. Sí, se convierte, y estas son palabras suyas, en un ser tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana. Eso es muy fuerte. Es contraintuitivo porque asociamos la división del trabajo con el progreso, con la eficiencia, que nos sacó de la pobreza. Pero Smith ya veía un peligro existencial ahí. Exacto. El peligro de que el trabajador perdiera por completo la visión de conjunto. Dejaba de entender cómo su pequeño esfuerzo conectaba con el producto final, con el mercado, con la sociedad. Estaba desconectado. Cognitivamente desconectado, alienado de su propio contexto. Por eso, la compasión de Smith buscaba una solución a ese embotamiento. ¿Y su propuesta cuál fue? Pues su propuesta, según el texto, no era solo la libertad de mercado, que es lo que siempre se dice. Claro, para que la gente buscara su propio camino. Eso es. Pero había algo más, algo que a menudo se nos olvida. La educación pública y universal financiada por el Estado, como antídoto directo contra esa atrofia mental. Entendido. Entonces, Smith se centra en la alienación de la mente, en que el trabajador no entienda su lugar en el mundo. Es aquí donde Marx da un puñetazo en la mesa y dice que el problema no es solo mental, que es brutalmente físico y material. Sí, es la transición perfecta. Marx habría visto el análisis de Smith y habría dicho, sí, todo eso está muy bien, pero te estás quedando en la superficie. Le faltaba algo. Le faltaba lo material. Para Marx, la alienación no era una cuestión de ignorancia, era una cuestión de explotación. Lo que él diagnosticó fue una alienación material. ¿Vale? El trabajador en el sistema industrial no solo no entendía el proceso, es que se convertía en parte del proceso, pero como un objeto más, como una pieza intercambiable de la maquinaria. Como una mercancía, en sus propias palabras. Vendía su fuerza de trabajo, su tiempo, su vida, y a cambio recibía un salario para subsistir. Y en ese acto se alienaba de todo. De todo. Del producto de su esfuerzo, que no le pertenecía, de su propia actividad creativa, que se convertía en una carga, y de sus compañeros, a los que veía como competidores. Una deshumanización total. Por eso su compasión no buscaba un antídoto, sino una cura radical, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Él la veía como la causa última. Quería romper las cadenas, no solo hacerlas más llevaderas.
Vale. Tenemos la alienación de la mente de Smith y la del trabajo material de Marx, y entonces el texto introduce a la tercera figura que a primera vista parece no encajar. Friedrich Nietzsche. El más sorprendente, sí. Si no le preocupaba ni la mente del trabajador ni su cartera, ¿qué tipo de sufrimiento humano le quitaba el sueño a él? El análisis lo define de forma muy aguda como alienación espiritual. Lo que a Nietzsche le producía un profundo desasosiego intelectual no era la pobreza o la ignorancia, ¿Sí, no? sino la mediocridad. Miraba a su alrededor, a la Europa del siglo XIX, y veía al hombre masa, un ser domesticado, conformista, que había renunciado a la grandeza. Espera, ahí tenemos que detenernos. Moral de rebaño, hombre masa, son frases famosas de Nietzsche, pero muy densas. Para quien no lo controle, ¿a qué se refiere exactamente con esa moral de rebaño? ¿Qué es lo que le molestaba tanto? Pues lo que él llamaba moral de rebaño era fundamentalmente la moral judeocristiana. Según él, había invertido todos los valores de la antigüedad. ¿En qué sentido? Ensalzaba la humildad, la compasión por el débil, la igualdad, y él hacerlo cortaba las alas a los espíritus fuertes, a los individuos excepcionales. Creaba un rebaño de gente obediente y predecible que temía destacar. Entiendo. La compasión de Nietzsche, por tanto, era paradójica. No era por el que sufría, sino por el potencial humano que se estaba perdiendo. Sufría por la grandeza perdida, exacto. Sufría al ver a la humanidad ahogada en un mar de mediocridad, incapaz de dar a luz a su siguiente estado evolutivo, el Übermensch, el superhombre. Su compasión, entonces, era casi aristocrática, no por las masas, sino por los grandes individuos que podrían surgir si no fuera por esa moral que los aplastaba. Exactamente. Y su solución era la más abstracta de las tres, una transvaloración de todos los valores, dinamitar la vieja moral para que el individuo pudiera crear la suya propia y alcanzar su máximo potencial. 3 diagnósticos profundísimos. Pero claro, una idea en un libro es una cosa y construir una nación a partir de ella es algo completamente distinto. Totalmente. Aquí es donde el análisis introduce a los ejecutores, los que tuvieron que llevar estas filosofías al mundo real. Y la forma en que lo hicieron, el cómo, es la clave de todo el argumento. Empecemos por el modelo que se inspira en Smith. Vale. El texto señala a Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, como su gran ejecutor. Y lo que hizo Hamilton es fascinante porque fue una ejecución indirecta. ¿A qué te refieres con indirecta? No se convirtió en un zar de la economía, ¿verdad? Todo lo contrario. Es la gran diferencia. Hamilton no creó un plan central. No le dijo a la gente qué producir, dónde invertir o qué vender. Entonces, ¿qué hizo? Su genialidad, según el análisis, fue diseñar el marco de juego. Construyó la cancha, pintó las líneas y se aseguró de que el árbitro fuera imparcial. Una metáfora muy visual. Creó un sistema financiero estable. Asumió las deudas de los estados para generar crédito soberano, fundó un banco nacional y, sobre todo, defendió un sistema legal que protegía a rajatabla la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Es decir, que en lugar de dirigir a los jugadores, se dedicó a crear las reglas para que el juego pudiera jugarse de forma predecible y justa para todos. Precisamente. Creó las condiciones para que millones de individuos, actuando por su cuenta, pudieran coordinarse de forma espontánea y descentralizada. Confió en el orden que emerge de la red, no en el orden impuesto desde arriba. El contraste con el siguiente caso es total. Hablamos de Marx y su ejecutor, Stalin. Aquí el texto utiliza la palabra dogmático. Pero siendo justos con la teoría, las ideas de Marx parecen exigir esa centralización, ¿no? Planteas una cuestión fundamental. Si eliminas la propiedad privada, ¿no tiene el Estado que asumir el control de todo por definición? Y la respuesta es que Stalin llevó esa lógica hasta sus últimas y más brutales consecuencias. Convirtió el diagnóstico de Marx en un manual de instrucciones literal e inflexible. Lo aplicó al pie de la letra. Totalmente. La compasión teórica por la clase obrera se transformó en la justificación para un control estatal absoluto. No se trataba de crear un marco de juego. Se trataba de abolir el juego por completo. Y sustituirlo. Y sustituirlo por un plan único, diseñado en Moscú y ejecutado verticalmente hasta el último rincón de la Unión Soviética. Si Hamilton era el arquitecto de la cancha, Stalin era el entrenador que le gritaba a cada jugador qué hacer en cada segundo del partido. Dónde moverse, cuándo pasar la pelota e incluso qué pensar sobre el juego. Y si no lo hacías, te mandaba al gulag. Era una planificación total y absoluta.
la antítesis del modelo descentralizado. Una pirámide rígida. Exacto. Y nos queda la tercera vía, la de Nietzsche y Mussolini. Esta conexión siempre me ha parecido la más extraña y forzada, cómo se pasa de un filósofo del individuo radical a un estado totalitario que anula al individuo. El texto lo llama un modelo devocional. Es la conexión más mística, sin duda. Mussolini, junto con el filósofo del régimen Giovanni Gentile, sentía una profunda devoción personal por Nietzsche. Pero hicieron una lectura muy particular. Por no decir una tergiversación, tomaron el concepto de la voluntad de poder, que en Nietzsche es un impulso individual de autosuperación, y lo trasplantaron al Estado. O sea, lo colectivizaron. Eso es. La voluntad de poder ya no era la del individuo, sino la de la nación, encarnada en el líder. Convirtieron una idea sobre la superación personal en una justificación para la expansión imperial. Exacto. Su proyecto fue crear un Estado ético, un Estado que no solo gestionara la economía o la ley, sino que moldeara el alma de la gente. El heroísmo, la voluntad, el sacrificio. Ya no eran virtudes individuales. No. Eran cualidades que debían ser canalizadas y dirigidas por el régimen para la gloria de Italia. Centralizaron la voluntad de la nación, su espíritu, en la figura del duce. ¿Otra pirámide? Otra pirámide. Pero esta vez, en lugar de estar basada en un dogma económico, se basaba en la devoción a un líder. Bien, el escenario está planteado. 3 visiones, 3 implementaciones. Una red descentralizada, una pirámide dogmática y una pirámide devocional. Y la historia dictó sentencia. Y lo hizo de forma contundente. El análisis sostiene que la razón de la victoria de unas sobre las otras no fue moral, sino puramente estructural, de ingeniería de sistemas. Aquí llegamos al núcleo del argumento. Introduce un concepto clave: el punto único de fallo. El punto único de fallo. Los sistemas centralizados, las pirámides, como el comunismo y el fascismo, tienen por diseño un punto único de fallo: la cúpula. Claro. Toda la información relevante tiene que subir hasta el centro para ser procesada, y todas las decisiones importantes tienen que bajar desde ese mismo centro. El Politburó, el Duce, el Führer. La sala de mandos central. Y eso es un problema. Crea 2 problemas fatales. Primero, ese centro se convierte en un cuello de botella informacional. Es estructuralmente incapaz de gestionar la increíble complejidad de una sociedad moderna. Y segundo, y más grave, si ese centro se equivoca o se colapsa, todo el sistema se equivoca o se colapsa con él. Es como un castillo de naipes, da igual lo grande que sea. Todo depende de unas pocas cartas en la base. el texto da ejemplos muy claros de cómo falló cada sistema. Sí, en el caso del comunismo soviético, el fallo fue principalmente informacional. El planificador en Moscú era literalmente incapaz de saber en tiempo real cuántos tornillos se necesitaban en una fábrica en los Urales. ¿O cuántos tractores hacían falta en Kazajistán? Exacto. Los errores de cálculo no eran una anomalía, eran la norma del sistema. Esto provocó una escasez crónica y una ineficiencia masiva que a la larga lo hizo implosionar. Y en el fascismo, el fallo fue diferente. El análisis argumenta que fue un fallo volitivo, de voluntad. La voluntad de todo el sistema estaba concentrada en un líder. Y la legitimidad de ese líder dependía de la demostración constante de fuerza. De la expansión, de la victoria. Eso es. Lo que llevó a decisiones estratégicamente irracionales, como declarar la guerra a todo el mundo a la vez. Cuando ese núcleo de voluntad, Hitler, Mussolini, fue derrotado militarmente, el sistema se desintegró al instante. No había nada más que lo sustentara. Nada. No tenía resiliencia. Es como el juego del Jenga. Quitas la pieza equivocada de la base y da igual lo alta que parezca la torre, todo se viene abajo. Esa es una analogía perfecta. La pirámide es una torre de Jenga, esperando a que alguien tire de la pieza incorrecta. ¿Y ahora? El contraste. Ahora mira el sistema descentralizado de Smith y Hamilton. No es una torre de Jenga, es más como una red, o siguiendo tu analogía, como un montón de Lego. Explica eso. ¿Cómo funciona la resiliencia en la red? En una red el error es real y se convierte en información. Si una empresa toma una mala decisión y quiebra, es doloroso para sus implicados, pero es un fallo contenido. ¿El sistema no colapsa? Al contrario, el resto de la red aprende de ese error. Los recursos que esa empresa malgastaba se liberan y otros agentes los redirigen a usos más productivos. Aprendizaje. Es una fuente de aprendizaje y adaptación. La red es antifrágil. Se fortalece con los pequeños fallos. Y el pegamento que mantiene unida esa red
No es la devoción a un líder ni un dogma ideológico. No, y eso es crucial. El pegamento es algo mucho más abstracto, pero a la vez más robusto. La confianza generalizada en unas reglas de juego claras. El respeto a la ley, los contratos. El cumplimiento de los contratos, la protección de la propiedad. Mientras la mayoría de los nodos de la red crean en esas reglas y las sigan, el sistema funciona y prospera. No necesita genios en la cúpula, solo participantes que confíen en el juego. Entonces, para recapitular, la conclusión del análisis es demoledora. El triunfo histórico del capitalismo liberal no se debió a una superioridad moral inherente, Ese es otro debate, sí. sino a una superioridad estructural aplastante. La red, con su procesamiento de información distribuido y su capacidad para contener los fallos, resultó ser un diseño infinitamente más adaptativo y resiliente que la rígida pirámide. El orden que emerge de abajo hacia arriba venció al orden impuesto de arriba hacia abajo. Y me quedo con la idea final que cierra el círculo de la compasión. Al final, el comunismo y el fascismo, a pesar de nacer de un intento intelectual de resolver el sufrimiento humano, fracasaron porque intentaron forzar a la naturaleza humana a caber en el molde de un diseño teórico. Un diseño rígido. Mientras que la compasión de Smith, paradójicamente, tuvo éxito porque su sistema no intentaba cambiar la naturaleza humana, sino que creaba un entorno donde ésta, con toda su ambición, creatividad y egoísmo, pudiera florecer y coordinarse de la forma más libre y productiva posible. Lo cual inevitablemente nos lleva a una última reflexión. Todo este análisis sobre el punto único de fallo me hace preguntarme. A ver. Si aplicamos esa misma lente diagnóstica a nuestros sistemas de red actuales que han demostrado ser tan robustos, ¿dónde están nuestras torres de Shenga? Buena pregunta. ¿Cuáles podrían ser nuestros potenciales puntos únicos de fallo? ¿Es el propio marco legal que sostiene todo? ¿Si la confianza en él se erosiona? ¿Podría ser? ¿Es la infraestructura financiera global, ahora tan interconectada que un fallo en un punto puede contagiarse a toda la red? O quizás es algo más sutil, esa confianza generalizada de la que hablábamos. La creencia compartida. Esa creencia compartida en que todos seguiremos jugando según las reglas. Paremos entonces. Las ideologías no mandan. Lo que manda es lo que haces hoy, lo que haces mañana. Esa conducta, la de cada persona, pesa más, mucho más, que cualquier teoría. Un enigma. Se supone que vivimos en la era del triunfo del capitalismo, de la libertad individual, pero la sensación general para muchos es de ansiedad, de control, de un agotamiento constante. ¿Por qué? Bueno, los textos que vamos a analizar proponen una solución a este misterio, y es bastante aterradora. Desmontan por completo esa idea de victoria y describen nuestro mundo como un monstruo ideológico, una quimera con tres padres, bastante inesperados. Adam Smith, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Pero no como figuras del pasado, como los arquitectos de nuestra realidad. Hay una frase en los documentos que marca el tono. Dice, lo que ha triunfado no es la libertad de mercado, sino una metástasis sistémica. Venga, vamos a meternos en faena. La primera idea, que es la que te vuela la cabeza, es que Smith y Marx, los supuestos archienemigos, en realidad gobiernan juntos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible algo así? Es posible porque no es una victoria de uno sobre otro, es una fusión. Los textos lo llaman un Frankenstein ideológico. Imagina una criatura construida con las peores partes de cada uno. Tiene la lógica de la explotación material de Smith, el ansia de control totalitario de Marx y como alma el nihilismo autodestructivo de Nietzsche. Para empezar a entender esta criatura hay que desmontar un mito. La idea de que el comunismo fracasó. Según esta visión, no fracasó, se refinó. O sea, se transformó en lo que hoy llaman capitalismo de Estado. Espera, capitalismo de Estado. Es un término que se oye mucho, pero ¿qué significa exactamente en este contexto? No hablamos de empresas públicas, ¿verdad? No, es mucho más profundo. Olvidemos la idea de un mercado libre de verdad. En el capitalismo de Estado, el Estado no es un árbitro, es el jugador principal. Utiliza las herramientas del capitalismo, la competencia, la inversión, la generación de riqueza, no para liberar al individuo, sino para fortalecer su propio poder. El ejemplo paradigmático que se da en los documentos es China. Pekín ha creado la maquinaria de producción más eficiente de la historia, generando una riqueza brutal.
Pero, ¿para qué usa esa riqueza? Para financiar el sistema de control y vigilancia más sofisticado que ha existido jamás. Es la eficiencia de Smith al servicio del Leviatán de Marx. Ujú. O sea que toda la narrativa de la globalización, de un mundo descentralizado y conectado, es básicamente una fachada. Exacto. En la práctica, el poder se ha concentrado, más que nunca. Exactamente. De hecho, los textos argumentan que los estados hoy tienen un control sobre la riqueza que ni Stalin habría soñado. Piensa en las herramientas que tienen. La moneda digital, que está a la vuelta de la esquina, permite un seguimiento absoluto de cada transacción. Los impuestos automatizados que extraen la riqueza antes incluso de que la veas en tu cuenta. Y sobre todo, los rescates sistemáticos a corporaciones demasiado grandes para caer. ¿Qué es eso sino planificación central? Claro. El Estado ha devorado al mercado. Ya no es una red de individuos libres. Lo que se describe es una pirámide global de redes vigiladas, donde una oligarquía gestiona la economía como un plan quinquenal soviético. Pero con el lenguaje y la estética de Wall Street. Entendido. El sistema es este monstruo que combina lo peor de dos mundos. Pero a menudo, cuando hablamos del sistema, suena como algo lejano, algo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo se traduce esto al día a día? ¿Cómo nos afecta a nivel personal? Los textos usan una imagen terrible, el esclavo de Smith con el látigo de Nietzsche. Y es una imagen precisa, porque nos lleva directamente a la dimensión psicológica, que es quizá la más perversa de todas. Adam Smith, en su día, ya tenía un miedo, que la especialización extrema del trabajo, la rutina de la fábrica, acabaría volviendo estúpido al trabajador, vaciándolo por dentro. Bueno, pues según estos textos, no solo hemos llegado a ese punto, sino que le hemos añadido el veneno de Nietzsche para rematar la faena. El veneno de Nietzsche. ¿Te refieres a la voluntad de poder? Exacto, pero totalmente secuestrada y pervertida. Para entenderlo, hay que recordar que para Nietzsche la voluntad de poder era la superación de uno mismo, el impulso de crecer, de crear tus propios valores. Pues bien, el sistema ha cogido esa idea y la ha retorcido. Nos vende el emprendimiento, la marca personal, la obligación de ser el CEO de tu propia vida. Nos exige ser superhombres y supermujeres que optimizan cada segundo, que monitorizan el sueño, la dieta, las relaciones, todo como si fuera una empresa en busca del máximo rendimiento. La cultura del hustle, sí. La gente que publica sus rutinas de las 5 de la mañana en redes sociales como si fuera una competición. Justo eso. Pero aquí viene la contradicción brutal. ¿Para qué toda esa autooptimización sobrehumana? Para realizar tareas digitales monótonas, repetitivas, vacías, responder correos, rellenar hojas de cálculo, gestionar proyectos absurdos, deslizar el dedo por una pantalla durante horas. Es el trabajo embrutecedor que temía Smith, pero ahora lo hacemos con la ilusión de que estamos conquistando el mundo. La cita de los textos es demoledora. Somos esclavos que se autoexplotan creyendo que están alcanzando la gloria individual, cuando solo son engranajes con ego. Es una trampa perfecta. El látigo ya no viene de un capataz. Te lo aplicas tú mismo, creyendo que es un acto de libertad. Por supuesto. Y lo fascinante es que este látigo psicológico es la herramienta de gestión de masas más eficiente jamás creada. El poder moderno, según esta visión, ya no necesita reprimir de forma visible, no necesita dar órdenes. Como dice uno de los textos, ahora gestiona ganado. Ya no te mete en la cárcel por tener deudas o por disentir. Simplemente te condena a una deuda de por vida, que es una prisión mucho más sutil y eficaz. Ya no censura una opinión incómoda, la entierra bajo un tsunami de ruido, de memes, de polémicas falsas y desinformación, hasta que es imposible distinguirla. Y en lugar de una orden directa, te da una métrica. Ahí está la clave. Te dan likes, rankings, objetivos de rendimiento, una gamificación de la existencia para que compitas contra ti mismo y contra todos los demás hasta el agotamiento. Nos destruimos solos, voluntariamente, y lo llamamos desarrollo personal. La supuesta libertad se convierte en palabras del texto en elegir cómo te explotan. Eres un dato compulso. Y esto nos lleva a una idea todavía más radical. Ya no vivimos en un sistema de ideologías. Palabras como democracia o capitalismo son, como se las llama, fósiles semánticos. Lo que tenemos es una jauría organizada. Un momento. Jauría organizada.
Esa imagen me ha dejado helado, porque una jauría no tiene moral, no tiene un plan a largo plazo, solo tiene hambre. ¿Es esa la idea? ¿Que hemos pasado de la ideología al puro instinto? Esa es la tesis central. Ya no hay un proyecto de sociedad, ni de izquierdas, ni de derechas. Solo hay apetito. Apetito de poder, de dinero, de atención, de seguridad. Una lucha descarnada de todos contra todos, gestionada desde arriba. Y si te preguntas quiénes son los líderes de esa jauría, los textos los llaman los nuevos dioses. Una teocracia secular. Se refiere a que los líderes políticos y los magnates tecnológicos actúan como figuras casi divinas, por encima de cualquier ley o sistema. Exactamente. La idea es que la geopolítica y la economía mundial no se mueven por las supuestas reglas de mercado o los principios democráticos, se mueven por los caprichos, los egos, las inseguridades y la testosterona de un puñado de personas. Y los ejemplos que se dan son del día a día. Un tuit de Elon Musk hunde o dispara una criptomoneda. Una decisión de Putin, motivada por su visión de la historia rusa, colapsa el mercado energético global. Una orden de Xi Jinping para confinar una ciudad entera y la famosa mano invisible de Adam Smith se queda Paralizada. totalmente. Completamente paralizada. No puede hacer nada. Es una paradoja tremenda. Por un lado, despreciamos la política tradicional, pero por otro, adoramos la voluntad de poder de estos líderes. Admiramos su capacidad de acción, su poder casi divino para cambiar la realidad con una decisión. Y mientras, ellos usan la infraestructura que creó el capitalismo, las redes globales, las finanzas instantáneas, la tecnología para imponer una disciplina que se parece mucho más a la del comunismo. Control centralizado, obediencia y sobre todo vigilancia. Y el vehículo de esa vigilancia es la red. Aquí los textos atacan uno de los grandes mantras de nuestra era, que la red es descentralizada, resiliente, una fuerza para la libertad. Sí, ese es uno de los argumentos más duros. La red, se nos dice, solo es resiliente para sus dueños. Para el resto de nosotros no es una red de libertad, es una telaraña, una jaula. La misma tecnología que nació con la promesa de descentralizar el poder y empoderar al individuo se ha convertido de facto en el sistema de vigilancia más perfecto de la historia. Lo llaman una Stasi digital. Me parece una comparación muy fuerte. Puede que se quede corta, porque es un Stasi infinitamente más eficiente. La Stasi de Alemania del Este necesitaba cientos de miles de agentes y confidentes. El sistema actual no necesita policías en cada esquina. ¿Por qué? Porque cada esclavo, como dice el texto, lleva voluntariamente un micrófono, una cámara y un rastreador GPS en el bolsillo. Es que es verdad. El otro día hablaba con mi pareja de irnos de vacaciones a la playa y a los 5 minutos tenía anuncios de vuelos a Mallorca en Instagram. Ya ni siquiera da miedo, simplemente es normal. Y supongo que esa normalización es el verdadero peligro. Esa normalización es la victoria del sistema. Cedemos nuestra privacidad a cambio de conveniencia y entretenimiento, sin ser conscientes de que con cada clic, con cada like, estamos construyendo los barrotes de nuestra propia jaula digital. Todo esto dibuja un panorama muy oscuro, casi de conspiración perfecta. Unos pocos villanos en una sala oscura controlándolo todo. Pero los textos dicen algo que es, en mi opinión, mucho peor. Que no hay ninguna conspiración. Es que una conspiración sería casi un consuelo. Implicaría que hay un plan, un grupo de gente malvada a la que señalar y derrocar. La realidad que se describe es mucho más inquietante. Un consenso de depredadores. No hay un plan maestro, solo un conjunto de intereses alineados que se benefician del sistema tal y como funciona. Es como un atasco de tráfico. No hay un director del atasco que haya planeado que todo el mundo se quede parado. Cada conductor, tomando la decisión lógica para sí mismo, intentar colarse, no dejar pasar a otros, contribuye a crear un infierno colectivo del que nadie es culpable. Pero todos son responsables. Y eso lleva a la dilución total de la culpa. Es un punto que los textos detallan muy bien. El empresario culpa a las presiones del mercado, el político a las limitaciones del sistema, el programador al código del algoritmo. Y el ciudadano de a pie culpa al propio algoritmo por las noticias que ve o los productos que compra. Un círculo perfecto. Todos ejecutan. Nadie decide. El resultado es lo que el texto llama un infierno moderno, sin demonios visibles. No hay un villano claro al que apuntar, porque el sistema funciona a través de una red de incentivos perversos.
Cada uno, buscando su propio beneficio o simplemente su supervivencia, alimenta al monstruo sin sentirse directamente responsable de las consecuencias globales. Y aquí llegamos al punto final, el más incómodo de todos. El sistema no vive arriba en las élites. No, ese es el giro final, el que nos obliga a mirarnos al espejo. El monstruo no vive solo en Davos o en Silicon Valley, vive en nosotros. Vive en la comodidad que no queremos perder, vive en el miedo a perder estatus social si nos salimos del rebaño, vive en nuestra adicción al entretenimiento fácil que nos mantiene perpetuamente distraídos, vive en la cobardía cotidiana de no querer pagar el precio que supone disentir de verdad. Hay una frase brutal. No hay tiranos sin colaboradores. No hay sistema sin consumidores del sistema. Es una acusación directa. Me cuesta aceptar la idea de que todos lo queremos así. ¿No será que simplemente no tenemos otra opción? ¿Realmente es colaboración o es coacción? Es una pregunta excelente y los textos dirían que es una falsa dicotomía. Es coacción y es colaboración. Obviamente hay una presión inmensa, pero también hay un consentimiento tácito. La tesis es que este sistema no va a colapsar por sí solo, por muy podrido que esté. Los sistemas no caen, la gente deja de sostenerlos. Y la conclusión es que no lo hacemos. Seguimos participando activamente. Y esto nos lleva a la raíz del problema, según esta visión. El análisis racional, la lógica, las ideas, todo eso es secundario. El mundo no funciona por ideas, funciona por deseo. Y el deseo, como dice el texto, es cobarde, repetitivo y masivo. Exacto. Queremos seguridad, queremos comodidad, queremos validación, queremos no complicarnos la vida. Y el sistema nos ofrece un sucedáneo de todo eso a cambio de nuestra libertad y nuestra atención. La cita final de este argumento es un golpe directo en el estómago. El mundo es como es porque en el fondo todos lo queremos así. Lo votamos, lo compramos, lo compartimos en redes sociales. Miramos para otro lado cuando es incómodo y luego pedimos explicaciones como si fuéramos víctimas inocentes. No hay verdugos sin un público que aplaude o, como mínimo, que mira en silencio y no hace nada. De acuerdo. Hemos explorado esta visión que define nuestra realidad como un monstruo ideológico, esta jauría movida por el apetito, sostenida por una jaula digital y una cultura de autoexplotación constante. Y la conclusión más dura no es la existencia de este monstruo, sino nuestra posible colaboración en su existencia. Lo votamos, lo compramos, lo compartimos. Es mucho que procesar. Sin duda. Y para cerrar, creo que lo más potente es dejar una reflexión que los propios textos proponen a quien los lee. Es casi como un test. Cito directamente. Si este texto te parece exagerado, es buena señal. Significa que el sistema todavía te trata bien. Si te parece evidente, peor. Significa que ya lo asumiste. Y si te enfada, entonces aún estás vivo. Es una forma muy directa de interpelar a cada uno. Y deja una última reflexión en el aire, una frase final que creo que es el cierre perfecto para todo esto. Porque lo verdaderamente peligroso no es el control, ni la vigilancia, ni la explotación. Es acostumbrarse.